Quiero compartir con vosotros, voy a ir directamente al grano, algo que Dios estaba hablándome. Está en Génesis capítulo 22. Esta historia es conocida, bastante conocida entre nosotros, porque es la historia donde Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Entonces ya os digo, es conocida, ¿verdad? Que más y el que menos ha oído de esto un poco. Y bueno, espero que sea de bendición para todos vosotros lo que Dios me ha hablado. Dice, aconteció, capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había... ¿Ya? Vale. Y cuando llegaron al lugar, que ya no sé dónde está eso, pero está aquí. ¿En cuál? Ah, gracias. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Vamos a orar, ¿vale? ¿Ok? Bueno, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por reunirnos, porque podemos conectar contigo, Señor, a través de la adoración y de la alabanza. Gracias que es hermoso, Señor, habitar juntos y en armonía, Señor. Y sabemos que esa armonía solamente la puedes hacer tú, Señor, que fluya entre nosotros. Te bendecimos por eso, Señor, y queremos poner este tiempo en tus manos, Padre. Quiero poner este tiempo en tus manos para que tú hables a nuestros corazones, Señor, y, Señor, traigas una palabra nueva y una palabra práctica para nuestras vidas. Te amamos y necesitamos de verdad oír tu voz, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nosotros. Aquí estamos delante de ti y queremos oír tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que Dios le llevó a tierra de Moriah a Abraham. Moriah significa el lugar donde Dios enseña, básicamente, ¿no? Ahora, sin entrar mucho en esto, pensando en esto que está casi al final del todo, cuando Isaac le pregunta a Abraham, le dice, Padre, ¿dónde está el cordero? No veo yo ningún cordero para el sacrificio. Y Dios le dice, Dios proveerá. Y sabes que hay una cosa que es un error en el que podemos caer,
Y creo que caemos en un sentido, ¿no? Yo personalmente caigo algunas veces en este error. Y es que rebajamos a Dios, rebajamos el poder de Dios en esta revelación cuando únicamente se lo atribuimos cuando Dios nos concede o nos suple de algo material. O sea, cuando Dios nos da algo físico en el cual nosotros necesitamos y Dios ha provisto, ¿no? O sea, tienes un coche nuevo, Dios me lo ha dado. Tienes unas zapatillas, es que Dios provee, ¿no? Todo esto, y la verdad es que muchas veces, inconscientemente, yo digo a nivel personal, muchas veces le he rebajado, he rebajado el poder de esta revelación y Dios me estaba enseñando un poco sobre esto, ¿no? Realmente si pensamos así, es que no hemos alcanzado la verdadera revelación del significado de Yahvé Jireh, ¿no? Que es el nombre, Dios proveerá, ¿no? Y es de lo que quiero hablar en esta mañana, ¿no? Porque Dios no solamente es el dador y suministrador de nuestras cosas materiales, sino que Dios es algo más que todo eso, ¿no? Cuando dice que proveerá para nosotros, ¿no? Dios sabe perfectamente de qué cosas tenemos necesidad y aún antes de que se las pidamos, y Él va a suplir de muchas de estas necesidades, aún antes de que se las pidamos, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, ¿no? Y está pendiente de todo eso, ¿no? Entonces, cuando vemos que de repente Dios le dice a Abraham, vete a esta tierra, vete con tu hijo y ofrécemele. O sea, Dios le revela directamente lo que quiere, el propósito del viaje, ¿no? Y evidentemente hay un momento donde yo creo que era algo que era de esperar. O sea, iban unos siervos, unos asnos, iba leña, iba fuego, iba todas las cosas, el cuchillo, iba todo, pero había algo que no faltaba ahí, ¿no? Y su hijo, he leído que dicen que aproximadamente tendría unos 30 años Isaac, dicen en algunos sitios, en otros sitios dicen que tenía como 18 o 20 o por ahí, ¿no? Pero bueno, era lo suficientemente mayor como para darse cuenta ya de muchas cosas y de repente le hace esa pregunta que yo creo que Abraham estaba esperando durante todos estos días, ¿no? Bueno, ¿a quién vamos a sacrificar? No veo nada. Venimos con todos los utensilios, con todas las herramientas, con todo lo necesario, con todo lo que se necesita para un sacrificio, pero no veo yo lo que realmente vamos a sacrificar, ¿no? Sabes que muchas de las grandes revelaciones de Dios están directamente relacionadas, yo diría íntimamente ligadas con alguna crisis en nuestras vidas, con momentos en una experiencia de necesidad, en una experiencia que estamos viviendo dentro de nuestras vidas, están íntimamente ligadas. Y antes de hablar o de comentar la respuesta de Abraham, yo me quedé pensando en estos 3 días que pasaron. 3 días tardó, desde que Dios le dijo, vamos a esta tierra, vete con tu hijo y llévate un cuchillo que lo vas a ofrecer allí en holocausto para mí, ¿no? Ahora, Abraham, en estos 3 días de camino, yo creo que le dieron tiempo a pensar muchísimas cosas. Por lo menos a mí, te digo, me hubiera dado tiempo a pensar muchas cosas. Por el temperamento que se conoce de Abraham, que dicen que era un temperamento predominantemente flemático, era un hombre bastante que pensaba las cosas, o sea, además con inclinaciones a temor y con otras muchas virtudes, ¿no?, que tienen este tipo de temperamentos. Pero en este temperamento es un temperamento que es introvertido, que es hacia adentro, que piensa mucho las cosas y que es muy difícil para él realmente llevar a cabo las cosas, sino que antes las piensa y las repiensa. Es lo que dicen de los flemáticos. Yo no soy flemático y no te voy a decir lo que soy. Pero imagínate a Abraham con este temperamento de su vida, dentro de su vida, él es así, caminando, empezando a caminar. Yo dijéramos, yo creo que Abraham, como cualquiera de nosotros, en una cosa así tendría sus momentos lúcidos y sus momentos oscuros.
sus momentos donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y los momentos donde no aguanto más, ¿no? Bueno, yo pienso así, ¿no? En 3 días tienes tiempo para muchas cosas. Pero imagínate algunos pensamientos que se me pasaron por la cabeza, ¿no? De Abraham en estos 3 días. Él se pone en camino, no lo duda, se pone en camino, pero luego pensando en el camino, bueno, ¿y cómo voy a explicarle yo a todo el mundo esto? ¿Cómo voy a decirle yo a Sara que voy a matar al niño? Cariño, que voy a matar al niño. Imagínate, o sea, y diciéndole además, bueno, ¿y cómo es que has matado al niño? Bueno, es que Dios me habló. ¿Cómo que Dios te ha hablado? ¿Pero dónde oyes tú, macho? ¿No? ¿Entiendes? Que son razonamientos, cosas que uno, o este pensamiento que también podría surgir, es que me voy a convertir en un asesino de mi propio hijo. Nadie va a entender que yo he clavado el cuchillo con un o sea, pensamientos como, ¿y cómo se lo voy a decir a Isaac? ¿Qué le cuento yo a este chico? De que le voy a degollar, ¿no? Yo, por su temperamento, creo que Abraham debió de pasar mucho del tiempo sin hablar con nadie y pensando, ¿no? Ahora imagínatele, ¿no? Dice que fueron 3 días, y fueron 3 días con sus noches incluidas. ¿Te imaginas a Abraham tumbado en el suelo por la noche con la demanda de Dios y con la promesa de Dios en la otra mano? Por la noche tumbado mirando al cielo, viendo el cielo totalmente estrellado, y de repente volteando y viendo a su hijo. Así será mi descendencia, pero me le voy a liquidar. O sea, tú imagínate, era realmente una situación bastante complicada lo que yo pensé para mí, ¿no? Pero también pienso que pues en esos momentos positivos de Abraham, pues él podría haber pensado, bueno, Dios puede darme fuerzas para hacer esto y para poder salir adelante de esta, ¿no? O también pudo pensar tranquilamente, bueno, si ya me dio un hijo en la vejez, ¿por qué no me va a dar otro hijo, no? ¿Por qué no va a suplir de otro hijo, no? Pero cuando llegó el momento, cuando Isaac le hizo la pregunta, solamente dijo una cosa: Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. O sea, Dios es el que suministra, Dios es el que suple y Dios es el que proporciona. Ahora, si nos damos cuenta de verdad de esto, que era lo que decía al principio, el origen de esta revelación, o sea, de esta virtud del carácter de Dios, no nace de la necesidad de, bueno, ¿cómo voy a volver a casa después de estos 3 días caminando? ¿Dios me va a proporcionar un carro con unos caballos para tirar? ¿O tengo necesidad de una casa? No nace de eso, nace de una crisis en el alma del hombre, de una crisis provocada por una demanda de Dios en el corazón del hombre, ¿no? Es la verdad. Ahora, con todo esto y viendo la respuesta, yo dije, bueno, pregunté para mí mismo, bueno, ¿por qué no fracasó Abraham? Porque tenía todas las posibilidades. Mira, tenía tranquilamente para haber dicho, mira, Señor, es mucho lo que me estás pidiendo, es más de lo que te puedo dar. Llevo tantos años esperando un hijo que vas tú ahora y me lo pides. Yo no voy a sacrificar eso, Señor. Y podría tener su perfecto derecho de poder decir esto tranquilamente. Bueno, tanto tiempo intentando conseguir o alcanzar, y ahora de repente tú vas y me lo pides. Realmente podría haber abortado totalmente el plan de Dios y haberlo echado a perder en su vida, y haber de alguna manera destruido los planes que Dios tenía para su vida, y haber seguido con su vida. Era un hombre que lo que dicen las Escrituras, era un hombre próspero. O sea, Abraham tenía lo suficiente como para vivir, tenía ganados, tenía siervos, tenía una cierta comodidad en su vida como para poder seguir adelante. Pero había una cosa más allá, es que Dios estaba formando parte de su vida. Ahora, ¿por qué no fracasó Abraham en este plan de Dios, no? En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo decía esto, ¿no?
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá, proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que significa suplir, suministrar, proveer, abastecer, proporcionarnos. Eso es lo que significa suplir. Ahora, cuando Pablo estaba escribiendo estas cosas, él sabía que habían habido muchas cosas que había necesitado de Dios. Y él sabía que Dios tenía una riqueza grande para dar. Ahora, pensando en lo que decíamos de Abraham, Abraham realmente no necesitaba en ese momento un coche, ¿verdad? No necesitaba en ese momento ni tan siquiera dinero para volver, ni nada, no, lo que necesitaba que era algo que venía de Dios y que realmente le ayudara en esa crisis o en ese momento crítico junto a Dios, ¿no? De la demanda de Dios. Ahora, hay dos cosas que yo creo que Dios nos prometió proveer y que son de un valor incalculable para nosotros y que creo que fueron las que realmente ayudaron a Abraham en este proceso importante, ¿no? La primera que Dios nos prometió y que dijo que iba a suplirnos es que el pecado, la paga del pecado, ¿qué es? ¿Y qué fue lo que Dios prometió que iba a suplirnos? Un sustituto, ¿verdad? Para que nosotros no tuviéramos que morir. Y evidentemente lo vemos. Prometió limpiar nuestros pecados y lo hizo. Y se encargó de proveernos un sustituto para el pecado mediante su Hijo Jesucristo. Abraham, que yo tenga contado, por lo menos estuvo en 3 ocasiones a punto de abortar el plan de Dios. En 3 ocasiones, que yo tenga contado por lo menos. ¿Qué necesitaba Abraham cuando había de alguna manera expuesto todo el plan de Dios y había expuesto todo lo que Dios le estaba dando y todo lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer cuando no obedeció? Evidentemente, la paga del pecado es... Necesitaba un sustituto, necesitaba a alguien que le proveyera. Lo otro, la segunda cosa que creo que es de un valor incalculable y que uno intentó una vez pagar por ello, es por el Espíritu Santo. Y es que Jesús nos dijo, mira, os conviene que yo me vaya porque si no, no enviaré a vosotros el Espíritu Santo. O sea, voy a proporcionaros para vuestras vidas todo el poder, la fe y la fuerza necesaria para obedecer la palabra de Dios y para llevar una vida en victoria. Esas son las dos cosas para mí, según mi entender, que son de un valor incalculable, que nacen solamente de la riqueza que Dios tiene y que realmente puede suplir nuestras vidas. ¿Sabes qué supuso para Abraham? ¿O qué importancia tuvo para otros? ¿O qué importancia tiene para todos nosotros esta cosa hoy? El hecho de ver que primero Dios nos ha provisto del que limpia nuestros pecados y que nos provee de un sustituto para que no tengamos que morir, sino que podamos vivir juntamente con Él. O que Dios nos haya proporcionado el Espíritu Santo que nos va a dar las fuerzas y la sabiduría y el conocimiento y todo lo necesario para poder llevar una vida en victoria y ser más que victoriosos. ¿Tú sabes lo que supuso para Abraham? La importancia que tuvo para nosotros y para otros por los siglos. Esta gran verdad en nuestras vidas es de un valor incalculable. Te lo digo, de un valor incalculable. Por eso Pablo decía, nuestro Dios nos suplirá de todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas. Ahora, cuando vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7, vamos a leer esto.
Porque si estamos hablando de riqueza, estamos hablando de algo de gran valor, ¿verdad? Pablo decía de algo de gran valor. Aquí a los corintios les hablaba esto, les decía esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo hablaba de un tesoro que había sido depositado. Lo que les estaba contando a los corintios era una cosa que Pablo tenía dentro. Era algo que Pablo tenía dentro. Pablo les decía, mira, tenemos un tesoro en un vaso de barro, y se refería evidentemente a su propia vida. Él perfectamente era consciente de lo frágil que era su vida y de lo frágil que había sido en muchas situaciones y de lo vulnerable que había sido ante tantas situaciones. Pero se había dado cuenta a través de las circunstancias que había llegado momentos donde él, como dice aquí, ¿no?, había estado atribulado en todo, atribulado en todo. Pero ¿sabes lo que decía? Pero no angustiado. ¿Qué era lo que había pasado en Pablo? Si estaba muy atribulado, es que de algún sitio había sacado algo que podía compensar ese apuro que estaba pasando, ¿verdad? O como decía la siguiente cosa, ¿no? Desesperado. ¿Quién no pierde la esperanza? ¿Quién no se desespera? ¿Quién no llega al momento donde de alguna forma puede perder toda la ilusión y toda la esperanza que tiene sobre algo que suceda o que acontezca en su vida? Pero él volvía a decir lo mismo, ¿no? O sea, no estoy desesperado. O cuando decía esto de perseguido, o sea, viendo que evidentemente Pablo estaba viviendo una situación donde sabía que iba a muchas ciudades y gente iba por él. Iba a cargársele para que no predicara el Evangelio, para que no hablara de Jesucristo, para que no mencionara las cosas que están diciendo, cosas que nosotros muchos no entendemos porque vivimos aquí en un sitio donde podemos predicar, ¿no? Y que no somos perseguidos, por lo menos ahora, ¿no? En su tiempo sí fue así. Pero evidentemente él decía una cosa, pero él sabía que de alguna forma, en algún momento, algo dentro de él, había una riqueza incalculable y decía, pero Dios, ¿no? De alguna forma tiene algo en mí que me hace sentir que no estoy solo, que no estoy desamparado. Y derribado, volví a decir, pero no destruido, ¿no? O sea, quería decir que le habían dado tantos golpes, había recibido tantos impactos en su vida, pero había un momento en el que él sabía que no le podían destruir. ¿De dónde nacía esto? De un tesoro que tenía dentro de su vida. ¿Sabes? Dios había depositado un tesoro en la vida de Abraham, por eso no fracasó. Dios había depositado o depositó un tesoro en la vida de Pablo, por eso no fracasó. Dios ha depositado un tesoro dentro de tu vida y dentro de mi vida, que por eso, si sabemos usarlo, no vamos a fracasar. No vamos a caer por eso. Solamente porque dentro de nosotros, en el vaso de barro, Dios nos ha provisto de lo más necesario y de lo que tiene un valor incalculable, que es su Espíritu Santo de nosotros, con tanta riqueza dentro de Él, que nos puede ayudar cuando estamos en apuros, que nos puede ayudar cuando estamos a punto de ser golpeados y derribados, que nos puede ayudar cuando estamos ante la demanda de Dios que nos está pidiendo que vayamos al altar y tengamos que entregarle ciertas cosas. Dios va a proveernos. ¿Por qué? Porque el tesoro está en el vaso de barro. ¿Estáis aquí? ¿Sí? Dios ha provisto un tesoro y lo ha colocado. Es de tanta riqueza lo que Dios había depositado en Abraham, que este tesoro le iba a proporcionar y le proporcionó, no obstante, la fe necesaria para realmente llevar a cabo lo que Dios le estaba demandando que hiciera. Dios le dijo, mira, anda delante de mí y sé perfecto.
capítulos antes, poquito tiempo antes. Ahora, sabía Dios que eso era imposible para Abraham, como es imposible para ti, como es imposible para mí, si no es porque Dios nos da algo dentro de nosotros que nos capacita para poder hacerlo. Algo de una riqueza. Cuando los apóstoles estaban predicando, que ya no me acuerdo dónde es, pero vino uno, vio lo que estaba pasando con ellos, vio y estaba asombrado con lo que estaban haciendo los apóstoles, dijo: ¿cuánto dinero tengo que pagar por esto? Y los apóstoles dijeron: pero chico, tú no tienes que, es imposible, pero ¿de qué vas? Esto es incalculable, no se puede pagar, no se puede comprar. Esto Dios lo da por gracia. Esto Dios lo pone en gente que realmente se da cuenta que es un vaso de barro. Algo tan frágil. Yo pensé y compartí esto, pero lo pensé. Dije: Dios no es muy listo. De verdad, no es muy listo. Porque si yo tengo algo de valor, te puedo asegurar que no lo pongo en un sitio frágil. En algo que se pueda romper en cualquier momento, como una vasija de barro. Yo lo pongo, si puedo y es de mucho valor, en una caja fuerte, y a ser posible la caja fuerte que tenga seguro y que tenga números y que tenga claves y que tenga no sé qué, y antibombas y anti todo, porque es de incalculable valor para mí. Y Dios, lo más rico que tiene, el tesoro más grande que tiene, va y lo coloca en gente tan frágil como tú y como yo. No es muy listo, ¿eh? Dios sabe dónde deposita el tesoro y sabe dónde lo pone, ¿no? Hay una ilustración que leí. Dice que había el siervo de un señor y entre uno de sus trabajos tenía que ir a coger agua a un pozo y traer el agua, evidentemente, para la casa, ¿no? Entonces este siervo disponía de 2 cántaros grandes para agua y los llevaba en un palo atravesados y un cántaro a cada lado, ¿no? Y uno de los cántaros estaba rajado. Entonces él llenaba sus cántaros de agua, se lo colgaba y lo llevaba allí a la casa del Señor y llenaba las vasijas que estaban preparadas para hacer como depósito y almacén de esto, ¿no? Pero claro, evidentemente una de las vasijas estaba rajada y cuando él llegaba al final del destino, una de las vasijas no tenía apenas la mitad del agua que éste había echado, había sido derramada, ¿no? Y después de 2 años, dice esta ilustración, dice que las vasijas se pusieron a hablar con el siervo y una de ellas, la rajada, empezó a decirle: te quiero pedir perdón. Dice: porque yo sé que no he sido útil para ti como debería. Yo sé que en estos 2 años no he hecho nada más que la mitad del trabajo y la otra mitad la he ido perdiendo por el camino. Yo sé que se ha derramado todo y que has tenido que hacer un poco más de esfuerzo por culpa mía, porque yo no podía transportar el agua. Dice que el siervo le dijo a la vasija: yo quiero que mañana cuando vengas conmigo te des cuenta en los bordes del camino que hemos transitado durante estos 2 años. Dice: porque yo viendo la debilidad tuya, un día se me ocurrió: ¿y si echo unas semillas de flores al borde del camino? Dice: y tú por 2 años has estado regando cada una de estas semillas. ¿Sabes cuando Abraham de repente contestó esta pregunta de Isaac? Tú fíjate, si leemos bueno, no vamos a ir allí, no quiero enrollarme mucho más y luego lo leéis vosotros. Si leemos el final de Génesis capítulo 22, dice que Dios ya había nacido Rebeca, la esposa de Isaac. Y Dios dice que a espaldas de Abraham, o sea, donde Abraham no veía, ya había un carnero allí trabado en un zarzal.
Dios había provisto en el camino de Abraham, en todo el camino ya estaba preparando todo lo necesario para realmente abastecer y proveer de lo necesario para eso que Dios había demandado en su propia vida. Pero necesitaba algo muy importante de Abraham, es que él caminara, es que él transportara todo lo que Dios le estaba pidiendo hasta ese lugar. Y en el camino Dios hizo florecer todo lo que necesitaba Abraham. ¿Sabes? Cuando Abraham estaba esas noches, yo pensé, cuando Abraham estaba mirando las estrellas del cielo, todas esas noches, esas 3 noches pasadas a la intemperie, Dios seguramente estaba diciendo, sí, míralas bien, porque tal y como las estás viendo, así van a ser. No sé lo que él estaba viendo en ese momento ni lo que estaba pensando, pero yo sé lo que Dios estaba haciendo. Y sé que muchas veces tú y yo no lo vemos. Y algunas veces entendemos que por lo que sea la vasija no ha transportado como debía el agua. No hemos transportado el tesoro en la manera que debíamos. Pero lo que es cierto es que mientras que hemos seguido caminando en obediencia a Dios, intentando ser perfectos, proveyéndonos de lo primero y más importante, aquel que nos sustituye como pago del pecado por nosotros, nosotros siempre hemos estado en el camino de conseguir y de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Dios quiere abrir ese tesoro para ti y Dios quiere abrir ese tesoro para mí, porque sabe que necesita proporcionarte fuerzas y necesita proporcionarte poder y necesita proporcionarte fe para todas las demandas que Él va a hacer en tu vida y que va a hacer en mi vida, porque Dios va a seguir pidiéndote cosas, ¿sabes? Dios va a seguir pidiéndote cosas y Dios va a seguir pidiéndome cosas a mí. Dios va a seguir demandando pasos de fe en nuestras vidas que cojamos cuando creemos que hemos hecho lo más difícil. Nos va a pedir otra cosa un poco más complicada y nos va a decir que tenemos que ir un poquito más allá de donde hemos ido hasta ahora. Y Él lo sabe. Por eso ha puesto un tesoro dentro de nuestras vidas. Y ese tesoro tiene que abrirse. Pablo decía en 2 Corintios, los últimos versículos, 16 y 17. 17, sí, esos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben lo que hace esta riqueza de Dios? ¿Qué estaba haciendo en la vida de Abraham durante tanto tiempo? Nuestro padre de la fe, el que nos enseñó cómo empezar a caminar por fe. Cada cosa que Dios le iba revelando, cada cosa que Dios le iba mostrando, cada vez que él obedecía una vez más a Dios, algo dentro de él se convertía en peso que le hacía mantenerse firme, mantenerse de pie, mantenerse creyendo que Dios volvería a suplirle conforme a la necesidad. Por eso cuando llegó el momento y de alguna forma le preguntó a su hijo, bueno, ¿dónde está el cordero? Yo creo que en esos 3 días había sucedido algo muy importante. Es que Dios había abierto un tesoro dentro de su vida. Y le había dicho, yo soy el que proveerá. Yo soy. Yo soy tu Dios, el que te provee de lo necesario. Pablo, que estaba contando estas historias, contaba con este mismo tesoro que Abraham. Y tú y yo contamos con este tesoro. O por lo menos deberíamos de contar con este tesoro. El día que nosotros recibimos a Cristo, Dios nos dio el Espíritu Santo. Otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el mismo día que recibimos a Cristo, Dios entró dentro de nosotros el Espíritu Santo. Colocó el tesoro. Para mí, una de las cosas que hace el bautismo en el Espíritu Santo es que realmente cuando Jesús se iba, dijo, os conviene que me vaya porque cuando venga el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas, ¿no?
y os dará poder y me seréis testigos, y bueno, tantas cosas estaban en las manos del Espíritu Santo. Es como si tuviera la llave para abrir ese tesoro, como si tuviera la llave para abrir ese cofre. Y en nuestras vidas tú y yo necesitamos que se abra el cofre en nuestras vidas, porque necesitamos las fuerzas y necesitamos todas esas cosas que son necesarias para cumplir los planes de Dios y ser victoriosos como lo fue Abraham. Por eso no fracasó Abraham, porque él sabía que tenía el Espíritu en su vida, sabía que tenía a Dios y también sabía quién tenía la llave para abrir el tesoro de su corazón. Fíjate en acompañarme a Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Y ya si Clovis, los de la alabanza, podéis subir, por favor, mientras vamos buscando esto, y porque de aquí a que suban pasan como 3 o 4 minutos. Es un ataque para ellos, ya saben. No es nada personal. Ya verás, calcular cuánto tardan, verás. Qué chungo, ¿a que sí? Fíjate lo que dice, bueno, Deuteronomio capítulo 28, pero dice esto, es cuando está hablando sobre la bendición a la obediencia, y posteriormente habla de la maldición. Pero cuando está hablando de la bendición a la obediencia, de alguien que le está obedeciendo, dice en el versículo 12, fíjate esto: después de todas estas cosas de hará sobreabundar y caerá la lluvia y serás bendito en tu entrar y tu canasta, y todas estas cosas que dice ahí. Pero fíjate en el versículo 12 lo que dice: te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Te abrirá el Señor su buen tesoro. ¿Sabes qué concepto dice esto? Está en su mano. Tiene la llave. Él puede hacerlo en tu vida y puede hacerlo en mi vida. Puede hacerlo. Cuando Abraham o Pablo, que hemos hablado de ellos, lo necesitaron y realmente se enfocaron en el lugar correcto con Dios, Dios tenía la llave y pudo hacerlo. Pero evidentemente estaban en un lugar donde habían sobrepasado una manera de pensar en Dios, ¿no? Como que Dios es alguien que solamente lo vamos a necesitar para cosas materiales o cosas muy, muy superficiales, sino Dios como alguien profundo, alguien que realmente está atento a las necesidades que tenemos dentro de nosotros y para suplirlas. Sí que es verdad que digo que parece ser que están ligadas, están íntimamente ligadas las revelaciones de Dios algunas veces con nuestras crisis. Pero sabes, pocas veces vamos a pedir que Dios nos dé fuerza si no nos sentimos débiles. Pocas veces vamos a pedir a Dios que necesitamos su ayuda si nos sentimos suficientes. La verdad es que Dios hizo un pacto con nosotros y Él va a darnos lo necesario. Él va a darnos lo necesario en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, ¿de acuerdo? No funciona, ¿no? Cuando estaba pensando en todo este pasaje y toda esta palabra que Dios me estaba hablando, evidentemente no me di cuenta de la gran necesidad de que tengo de Dios, de que abra una y otra vez su tesoro para mí, ¿no? En los cielos. Una y otra vez. Yo sé que soy vaso frágil como
Si Pablo decía que era un vaso frágil y era una máquina el tío, macho. Era un fenómeno. Un hombre con una fuerza, con una visión, con una capacidad tremenda. Y sin embargo él mismo decía, tengo un tesoro en un vaso frágil. Y él sabía que necesitaba que Dios abriera su tesoro, ¿no? Como decía en otro de sus escritos, mira, tantas veces he recibido azotes, tantas veces he estado náufrago en alta mar, tantas veces he estado pasando por... Pero Dios me dijo que tenía un propósito para mí y me dijo que viniera a esta ciudad y yo he venido y me están apedreando. Este era Pablo, esta era la vida de Pablo. Él sabía que era un vaso frágil y que necesitaba que Dios interviniera en su vida y que abriera el tesoro que hay dentro de su corazón. Y yo quiero en esta mañana precisamente a orar, porque como decía al final, ¿no? Estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, algo que realmente queda en nosotros y que tiene peso, que nos hace permanecer, que nos hace ser constantes, que nos hace pelear las batallas con la cabeza para arriba, que nos hace volver a levantarnos cuando los impactos no han sido buenos. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Y eso nace del tesoro de Dios, de la gran riqueza que Dios tiene para nuestras vidas, para darnos todo esto necesario en nuestras vidas. Y es tan importante no solamente tenerlo, sino saber que lo necesitamos, saber que es imprescindible para nosotros, que no es algo de lo que tú puedes decir, bueno, pues es que esto como que no me importa mucho. No, sí importa, tiene una gran importancia. Tuvo gran importancia en Abraham, tuvo gran importancia en Pablo, tuvo gran importancia en tantos otros y tiene tanta importancia en tu vida y en mi vida. Por eso no podemos dejar escapar una cosa así tan tremenda. Necesitamos el Espíritu Santo abriendo los tesoros, abriendo las riquezas de Dios para nosotros, para abastecernos y suplirnos de todo lo necesario conforme a la necesidad que estás viviendo en este día. Pero eso tiene que ser real en nuestras vidas. Tenemos que conocerle, tenemos que entenderle, tenemos que caminar a su lado muchas veces y tenemos que ser muy conscientes de que si te está demandando algo, pues igual que le dijo a Abraham, bueno, ven. Y cuando le dijo que viniera y que fuera con eso, él sabía que iba a necesitar mucha ayuda, Abraham. Mucha ayuda. Como a ti te lo ha dicho. Sabe que vas a necesitar mucha ayuda para cumplirlo, para vivir una enfermedad, para vivir una situación complicada en tu vida. Sabe que necesitas mucha ayuda. Por eso tienes un tesoro para ti esperando en tu corazón. Amén. ¿Cuántos queremos y necesitamos de este tesoro en nuestras vidas? Y son las dos cosas. Primero lo quiero porque lo quiero porque es importante para mí. Y lo segundo es que también lo necesito. Lo necesito. Vamos a orar y vamos a dar tiempo a Dios en esta mañana sobre esto. Yo creo que Dios quiere hacer cosas todavía, no hemos acabado. Porque entre nosotros hay mucha gente que necesita fuerzas y necesita fe para caminar y necesita poder para vivir una situación en su vida. Y Dios tiene la llave en su mano. Dios tiene la llave en su mano. Y si tú estás así en esa situación y sabes que necesitas, o si no estás viviendo una situación pero tú sabes que quieres ese tesoro abriéndose en tu vida porque quieres conocer más de Dios o quieres algo más de Dios, yo de verdad en esta mañana te invito a venir aquí delante, a ponernos delante de Dios y a esperar en Dios que abra su tesoro para nosotros. Él dijo que lo iba a hacer. Él dijo que lo iba a hacer. Él dijo que lo iba a hacer. No yo, Él dijo que lo iba a hacer para ti. Entonces, si tú estás así, ven para adelante mientras cantamos. Sal de tu silla, ven hacia adelante y
Pon tu vida abierta a Dios. Si Dios tiene que poner dentro de ti su mano, y hay mucha gente que no sabe que tiene este tesoro dentro de su vida. Y yo estoy clamando a Dios que Dios te muestre que tienes este tesoro dentro de tu vida. ¿Cómo te crees que vas a poder pelear contra todas esas pasiones en la carne o todas esas debilidades que tienes en tu vida si no tienes el poder de Dios? Va a ser difícil para ti. No lo dudes, es tan valioso lo que Dios tiene para darnos. No vas a conseguir otra cosa más valiosa que esta en tu vida. Mientras cantamos, yo de verdad te animo a no quedarte ahí, porque lo necesitas. Escucha, porque lo necesitas. Piensa en esto, si fuera otra cosa, que dijeras, bueno, que no sé qué voy a comer y necesitaras 10 euros y alguien te los ofreciera, ni lo dudarías, irías a por esos 10 euros. Lo que Dios te está ofreciendo en esta mañana es mucho más valioso y de más valor que cualquier cosa que tú hayas pensado nunca jamás. Entonces, ven a por ello. Ven a por ello. Ven a por ello, que Dios ponga su mano en tu vida. Y voy a invitar a todos los pastores y diáconos y misioneros y todos los que normalmente oran. Voy a pedirle que oren por nosotros, que oren por vosotros, que se pongan de vuestro lado para que Dios abra el tesoro en cada uno de vosotros, ¿no? Y yo sé que hay más gente ahí peleando. Y te voy a decir, mira, de verdad, ni lo pienses, ni lo pienses. Ni lo pienses. Sal a por tu parte. Sal a por tu porción de hoy. Sal a por tu porción de hoy. De verdad, Dios te está esperando. Y cuando Abraham seguramente empezó a caminar, ni se imaginaba lo que le estaba esperando. Pero fue tan valioso, tan rico. Y él se dio cuenta que no había hecho el tonto cuando empezó a caminar. Como tú te vas a dar cuenta de que hoy no has hecho el tonto saliendo a buscar a Dios. Amén.